Muy bien, abran su Biblia por favor al libro de Hebreos. Tenemos que seguir nuestro estudio en Hebreos hoy y estamos en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Y estamos viendo el capítulo de la fe. Así es que mientras ustedes abren sus Biblias y buscan el capítulo 11, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, que tu Espíritu nos guíe a través de ella, nos abre el entendimiento, Señor, y nos enseñe las cosas que quieres que sepamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces comenzamos el capítulo 11 la semana pasada y pudimos ver que de lo que se trata el capítulo 11 es de la fe. Habla de la fe, de lo que es la fe, de lo que es tener fe, de cómo podemos identificar lo que es fe. Hay muchas maneras de ver la fe. Hay gente que habla de la fe como el poder que mueve montañas. Hay mucha gente que habla de la fe como que si tienes suficiente fe, nunca debes de pasar por ningún problema, nunca debes tener ninguna enfermedad, nunca debe haber ninguna carencia en tu vida. Si tienes suficiente fe, le puedes decir a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y el monte se va a quitar y se va a echar al mar. Y la verdad de las cosas es que a veces Dios levanta montes en nuestra vida que no quiere que echemos al mar, que quiere que estén enfrente de nosotros, que quiere que aprendamos a aceptar, porque ese es un monte que Él tiene para nosotros, a través del cual nos va a enseñar algo que Él desea que sepamos acerca de su poder, acerca de su gracia, acerca de su bondad. Se nos dice ahí en el capítulo 11 y en el versículo 1 lo que en realidad significa tener fe. Noten ahí en el versículo 1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, cuando tenemos verdadera fe, no es que vamos a usar la fe como el poder para obtener todo lo que tengamos o lo que queramos. Sí, Dios es el que tiene el poder para darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos en la forma que y cuando Él quiere dárnoslos. Pero sí vamos a tener la fe para estar seguros de lo que esperamos y para estar convencidos de lo que no se ve. La promesa de Dios es que a través de Jesucristo todos vamos a llegar al cielo un día. La promesa de Dios es que a través de Jesucristo todos hemos sido salvos y por esa salvación un día vamos a estar en gloria con Él. Entonces debemos estar seguros de que eso lo podemos esperar y que se va a cumplir con toda seguridad. Y también es estar convencidos de lo que no vemos. Hice la pregunta la semana pasada, ¿cuántos de nosotros hemos visto a Dios? Ninguno de nosotros hemos visto a Dios cara a cara. Ninguno de nosotros hemos visto a Cristo cara a cara. Todos vemos las obras que ellos han hecho, todos vemos cómo se mueve el Espíritu Santo, pero ninguno de nosotros ha visto a Dios. Entonces, si tenemos fe, vamos a creer, vamos a estar convencidos de lo que aún no vemos. Vamos a saber que Él existe, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? La fe es lo que el escritor a los hebreos los está llamando a tener y aferrarse a ello en el tiempo en el que están viviendo y pasando a través de todas las aflicciones, persecuciones y todo tipo de problemas que están teniendo por su fe en Cristo. Y al ellos querer apartarse de la fe, el escritor de la carta está tratando de presentarles de alguna manera pruebas por las que ellos deben de aferrarse más a la fe en lugar de apartarse de la fe. Porque la verdad es que como seres humanos, a menudo cuando nos están pasando cosas difíciles, a menudo cuando estamos pasando por pruebas difíciles, la tendencia es a apartarnos de la fe, a dudar de si Dios está con nosotros o no, a dudar de si Dios nos ama o no, si en realidad se preocupa por nosotros y por nuestra situación o no. Sí, pero lo que debemos hacer es hacer todo lo contrario. Que cuando estamos teniendo esos sentimientos, cuando estamos teniendo esas dudas, es cuando más nos debemos aferrar a Él, es cuando más debemos buscar acercarnos a Él, es cuando más debemos buscarlo con todo nuestro corazón, porque Él nos dice en su palabra que cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, ¿qué es lo que hacemos? Lo podemos encontrar, ¿verdad? Y a menudo son esas aflicciones, esas persecuciones que nos llevan a buscarlo de esa manera. Sí, el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que vivimos por fe y no por vista. Entonces, si tenemos la fe de la cual está hablando aquí el capítulo 11 de Hebreos, tenemos esa fe que nos lleva a ver las cosas que no son como si fueran, que nos lleva a estar seguros de la promesa de Dios y nos va a llevar a poder aferrarnos a Él en los momentos más difíciles. Noten en el versículo 3 de Hebreos 11 se nos dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Todos como cristianos, y yo sé que la mayoría, si no todos aquí somos cristianos, creemos que Dios es el Dios de la creación. Creemos que Él creó los cielos, la tierra, el espacio, todo lo que en ellos hay, todo el universo, y lo creó de la nada. No había nada. Pero luego Dios decidió comenzar su obra creativa y dijo, hágase, y todo lo que vemos se hizo.
de la nada, de lo que no se veía. Y lo creemos, o al menos espero que lo creamos todos de todo corazón. Y que la ciencia no haya venido a empañar nuestra fe en Dios, tratando de darnos explicaciones que en realidad se necesita más fe para creer en esas explicaciones que creer simplemente que Dios dijo y se hizo. Porque se tienen que hacer muchos malabares, se tienen que sacar muchas cuentas, se tiene que creer en millones y billones de años a través del cual todo evolucionó al punto en el que lo encontramos ahorita. Y es algo asombroso que muchos científicos muy inteligentes crean esto, porque una de las leyes de la física es que todo va de orden a desorden. Y lo que vemos en el universo es que todo pasó de un aparente caos a un orden tremendo. ¿Sí? Hasta la forma en la que el cuerpo humano está diseñado para funcionar. El orden que hay en todo lo que vemos es tremendo para pensar que todo fue causa de una gran explosión y de que de alguna manera a través de billones de años se formó lo que ahora vemos formado. Es una ridiculez eso. Entonces por la fe entendemos que Dios creó todo. Luego nos empieza a dar algunos ejemplos, ¿sí? De personas que tuvieron fe y de lo que hicieron por haber tenido esa fe. Por ejemplo, en el versículo 4 de Hebreos 11 se nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Por qué ofreció ese sacrificio? Por la fe. ¿Verdad? Hablamos de cómo tanta gente, cómo tantos estudios se han hecho. ¿Por qué Dios aceptaría el sacrificio de Abel, pero no aceptó el de Caín? Y se ha llegado a diversas conclusiones, ¿verdad? Que Caín presentó la obra de sus manos porque él había labrado la tierra, había sembrado la semilla, había cosechado las legumbres o vegetales que llevó para presentarle a Dios. Y que Abel, de lo contrario, llevó de su rebaño. Nada había tenido que ver él con hacerlo, nada había tenido que ver él con su producción, era simplemente que llevó algo que Dios había hecho y él se lo presentó. Bueno, hay que dejarlo, los diferentes estudios, pero porque aquí se nos dice por qué el sacrificio de Abel fue aceptado. ¿Por qué fue aceptado? Porque fue ofrecido con fe, porque fue ofrecido por fe. Así también nuestros sacrificios deben ser presentados a Dios con fe. ¿Con qué clase de fe? Con la fe de que Él, a pesar de que estamos dando esos sacrificios, a pesar de que estamos dando esta ofrenda, Él va a suplir para nuestras necesidades. Y cuando entregamos nuestras ofrendas a Dios con esa fe, Él honra nuestras ofrendas porque Él sabe que estamos poniendo nuestra confianza en Él, porque tenemos fe en Él. En el versículo 5 se nos habla de otra persona, noten, por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo, noten, todos reconocieron que Él era del agrado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Enoc caminó con Dios y de repente desapareció. Desapareció. ¿Y por qué caminó con Dios? Porque tenía su fe puesta en Él. Ahora, esto se parece mucho a lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia, ¿no es cierto? En la palabra de Dios se nos habla de un día cuando el arcángel va a tocar la trompeta, cuando el Señor va a venir y cuando en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros que hemos quedado vamos a ser transformados inmediatamente y vamos a ser arrebatados juntamente con Él, con ellos. Y vamos a ser llevados al cielo para estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Lo creemos? ¿Lo estamos esperando? ¿Esperamos que suceda hoy? Estamos esperando que antes de que este servicio termine, el Señor suene la trompeta, el arcángel venga en las nubes y el Señor venga con él y que nos arrebate y nos lleve del copete. Yo por eso me paré el copete hace un poco para que me pueda agarrar más fácil. ¿Sí? Lo creemos en realidad, lo estamos esperando, estamos convencidos de que eso puede suceder en cualquier momento, porque si estamos convencidos de ello, entonces tenemos la fe que tenía Enoc. Y estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos creer, que es en obediencia a Dios, caminando con Él, yendo a donde Él nos lleva. Y luego se nos dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, pero no la fe de la cual se habla en algunos lugares en donde se habla de la palabra de fe y de que lo que dices y lo que declaras y si tienes fe puedes tener todo.
No esa fe, sino la fe que está completamente convencida de que Dios es fiel y que las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra, por medio de Jesucristo, por medio de los apóstoles, ¿sí? Se va a cumplir tarde o temprano. No sabemos cuándo, pero se va a cumplir. Y se nos dice que sin esa clase de fe es imposible agradar a Dios. Noten por qué. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y la pregunta es, ¿lo estamos buscando? Lo estamos buscando, porque si lo estamos buscando, entonces podemos estar completamente convencidos de que Él tiene una recompensa para nosotros. Él tiene un galardón para nosotros. Y si sabemos que Él tiene ese galardón, vamos a estar esperándolo, ¿sí? Así como el mundo espera a Santa Claus en diciembre, ¿verdad? Les enseñamos a los niños, hoy va a venir Santa Claus. Así es que te tienes que portar bien. Y tienes que irte a la cama temprano. Y tienes que quedarte dormido. Y tienes que hacer esto y aquello y lo demás. Si no, Santa Claus no va a venir y no te va a traer regalos. ¿Y cómo están los niños la noche de Navidad? Están todos acelerados, ¿no es cierto? No se quieren dormir. No buscan a Santa Claus, buscan los regalos, ¿verdad? Pero quieren ver los regalos. Porque están de alguna manera convencidos de que Santa Claus va a venir a darles regalos. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que vino y derramó su sangre por nosotros y nos ha prometido la vida eterna, nos prometió que un día iba a volver por nosotros. Estamos viendo cada día como que ese día posiblemente va a venir y nos va a llevar al cielo. Estamos como los niños anticipándolo. Estamos como los niños pensando en ello constantemente. O estamos tan envueltos en nuestras vidas terrenales, estamos tan envueltos en las cosas que este mundo ofrece, estamos tan envueltos en toda la tecnología y todas las comodidades y todas las riquezas que este mundo tiene que ofrecernos, que ni siquiera pensamos que puede ser hoy mismo el día en el que el Señor vuelva por su iglesia. Esa es la clase de fe que nos lleva a creer en este Dios al cual es imposible agradar sin esa fe. Luego noten lo que nos dice en el versículo 7, por fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no veían. El mundo nunca había visto lluvia. El mundo nunca había visto que cayera agua en tanta cantidad que se necesitara un arca. Me imagino que el mundo de aquel tiempo no sabía ni lo que estaba haciendo Noé y le preguntaban por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y como Dios le había dicho a Noé que lo iba a hacer para juzgar al mundo, les decía, porque Él va a juzgar al mundo. Por medio de agua va a juzgar al mundo y me dijo que hiciera esta arca para salvarme del juicio que viene. Sí, y me imagino que todo el mundo lo veía y se reía de él. Más o menos así como se ríen de nosotros cuando les decimos que somos cristianos. Más o menos así como se burlan de nosotros y nos persiguen cuando se dan cuenta de que nos hemos convertido en aleluyas. Más o menos así como nosotros cuando les hablamos de que va a venir el Señor y nos dicen, pero ¿cuándo? Si ya tienen tanto tiempo los cristianos diciendo que ¿cuándo? Cuando no se dan cuenta que Dios está siendo paciente con ellos, con nosotros. Ahí sigue diciendo en el versículo 7, fue su fe, la fe de Noé, que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia. Noten, que viene por medio de la fe. ¿Cuál fue la justicia que venía por medio de la fe? La justicia que los salvó de morir en el diluvio. ¿Y por qué se salvó? ¿Por medio de qué se salvó? Por medio del arca. Jesús es nuestra arca. Y o el Señor nos va a encontrar dentro del arca cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra, o nos va a encontrar fuera de ella. Y si nos encuentra fuera de ella, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo que le pasó al mundo antiguo. Por eso debemos estar seguros de que estamos en el arca. Por eso debemos estar seguros de que estamos constantemente caminando con Él. Sí, por eso debemos estar seguros que nuestra fe es la fe de la cual está hablando aquí el escritor a los hebreos. En Hebreos 10:38 se nos dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen esto es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo vive su vida en la tierra por fe. Vive su vida en la tierra por fe, no por las cosas que ve, no por las cosas que están pasando, no por las noticias que se ven en la televisión o se oyen en el radio o leen en el internet. Viven su vida por fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Pero también, ¿sí? Esa fe
es la que le hará vivir, al que ha sido justificado por la sangre de Cristo, es la que le hará vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces nuestra fe es para esta vida, para vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra, pero también es para anticipar la eternidad. Sí, fue la fe la que llevó a Noé a creerle a Dios acerca de las cosas que aún no habían visto. Fue esa fe la que lo movió a obedecer. En el versículo 8 se nos recuerda, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió noten, sin saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que movió a Abraham a obedecer a Dios? La fe. Nuestra fe nos lleva a obedecer a Dios cuando nos llama a salir por fe, a hacer algo que Él tiene para nosotros para hacer. Nos mueve nuestra fe, porque si nuestra fe no nos mueve a hacer lo que Dios nos manda hacer, entonces nuestra fe no es la fe de la cual está hablando el escritor de Hebreos capítulo 11. Porque si ustedes se dan cuenta, cada uno de los cuales se nos ha mencionado aquí, cuando se manifestó su fe, cuando hubo la oportunidad de que su fe se manifestara, se manifestó por medio de ¿qué? De su acción. Y no necesitaron una explicación completa de lo que Dios los estaba llamando a hacer. Noten, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros queremos detalles de parte de Dios? Queremos que las cosas sean tan claras. Queremos que el dedo de Dios escriba en la pared como en el libro de Daniel. Queremos que las estrellas se alineen y nos digan el libro, el capítulo, el versículo para poder hacer lo que sabemos que Dios nos está llamando a hacer. Y no tenemos esa fe de Abraham para salir, porque Dios nos ha llamado a salir, aun cuando no nos ha dicho a dónde vamos. Da miedo, ¿no es cierto? Que Dios diga, ve, simplemente sal de tu casa, deja a tu familia, deja tu parentela y ve a donde yo te voy a decir. Pero todavía no te voy a decir, necesito que primero salgas. Me pregunto cuántos de nosotros no hemos llegado al destino que Dios tiene para nosotros porque nos hemos rehusado a salir hasta que tengamos hasta el último detalle escrito para nosotros en alguna forma. Y me imagino cuántos de nosotros hemos sentido la curiosidad o el deseo de ir a alguien que nos pudiera decir el futuro. Alguien que nos pudiera leer una bola de cristal o leernos la mano o los asientos de café o de vez en cuando vemos el horóscopo para ver cuál es nuestro número de suerte porque hay miles de millones de dólares en la lotería y a lo mejor me animo a comprar uno que dos boletos. No sabemos, a veces Dios nos llama y no sabemos a dónde nos está llamando, no nos da más que la instrucción de salir. Y así fue como Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Pero lo noten, por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño. Habitó como un extraño, habitó como un extranjero. Habitó como un verdadero emigrante, un emigrante que va de lugar en lugar hasta donde el destino, en este caso Dios lo llevara. Mi papá era de esos emigrantes. Mi papá era de esos emigrantes que comenzaba con la corrida del melón en Caléxico, sí, en el Valle Imperial, y se iba siguiendo la corrida del melón y se iba a San Bernardino y a Lodi y a Mendota y a no sé dónde, y para donde iba la pizca de melón o la pizca de uva o la pizca de esto, para allá se iba. Así es que nunca estábamos en una casa, nunca estábamos rentando un apartamento, siempre estábamos con él en el carro de un lado para otro, de un lado para otro, durmiendo en el carro, comiendo en el carro. Me encantaba. No tenía que ir a la escuela. Me encantaba. Andábamos de peregrinos y en ningún lado compraba casa, en ningún lado asentaba casa porque su sueño, su anhelo era un día volver a la tierra de Dios, a Mexicali, Baja California, y construir ahí su casa y ahí vivir como a él le gustara vivir. ¿Sí? Y así debemos ser nosotros como cristianos, vivir como peregrinos, vivir como inmigrantes aquí en esta tierra, sin arraigar, sin poner raíces muy profundas en ningún lugar, hasta que Dios nos lleve a la verdadera tierra de Dios en el cielo, a la nueva Jerusalén. Y allá sí podamos subir los pies y descansar y saber que todas las cosas van a ser como deben de ser, porque vamos a estar en su presencia. Entonces, por la fe Abraham habitó en la tierra prometida.
pero habitó en ella como un extraño. Por la fe, noten en el versículo 11, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril. ¿Y por qué recibió fuerzas? En la parte final del versículo 11 dice, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa de que iba a concebir. No quiero ofender a gente. Ok, estaba viejísima ya. Estaba anciana. Aparte de anciana, era estéril. No podía tener familia, lo había intentado por mucho tiempo. Pero Dios le prometió que iba a llegar el día en el que iba a tener un hijo. ¿Y saben qué? Creyó a Dios, y porque creyó a Dios, Dios le dio ese hijo. Ahora no me vayan a malentender, no quiero que piensen que a todo mundo, nada más porque siente que Dios le dijo algo y cree en él, Dios va a hacer lo que se cree que uno piensa que va a hacer. Pero a Sara claramente se le dijo y Dios le cumplió la promesa, pero no le cumplió la promesa únicamente por cumplírsela, sino que porque ella creyó a la promesa y porque ella creyó que quien le había hecho la promesa era fiel. Y luego noten los versículos 13 y hasta el 16, noten, por la fe ellos, Abraham, Isaac y Jacob, murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto, los que dicen soy extranjero, soy peregrino, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos, noten la palabra, anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Noten, tiempo pasado les ha preparado una ciudad. ¿Pero por qué? Porque ellos anhelaban esa patria mejor, porque ellos anhelaban ese lugar. ¿Y saben qué? Yo creo que ellos pudieron caminar por fe y ser obedientes en lo que Dios los llamaba a hacer, porque precisamente tenían ese anhelo de un día estar con Él por toda la eternidad. Porque saben que yo creo que caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que en este mundo no vamos a encontrar nuestro verdadero hogar. Por eso no se dan cuenta que no importa qué tanto tenga, la gente no está conforme. No se dan cuenta que no importa que estén completamente sanos, que no tengan ninguna enfermedad, no están conformes. No importa que tengan riquezas, no importa que tengan casas, no importa que tengan carros, no importa que no las tengan. No estamos contentos porque no estamos en nuestro hogar final. Y hasta que no lleguemos a ese hogar final, no vamos a estar contentos. Nuestro corazón siempre va a querer algo más, nuestro corazón siempre va a buscar algo mejor, nuestro corazón siempre va a buscar la comodidad, siempre va a buscar tener más de las cosas que este mundo ofrece, y las podemos llegar a tener, las podemos llegar a poseer todas y cada una de ellas, y no vamos a encontrar contentamiento porque nuestra alma de lo que está anhelando en realidad es de la presencia de Dios, quien nos creó, quien nos dio la vida y quien nos ha prometido la vida eterna en Cristo. Y hasta que lleguemos a ese punto no vamos a estar contentos. Ninguna relación personal nos va a hacer felices. El tener hijos no nos va a hacer felices, especialmente cuando lleguen a los 16 años. El tener cónyuge no nos va a hacer felices. El tener el mejor trabajo del mundo no nos va a hacer felices. Nada nos va a hacer completamente felices hasta que estemos en la presencia de aquel que nos ha dado la vida, que es Dios Todopoderoso. Entonces esa es la pregunta, ¿anhelamos nosotros como ellos esa patria mejor, esa patria celestial? Escuchen lo que Pablo dice acerca de la creación en Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 22. Pablo escribe esto: porque sabemos que toda la creación hasta ahora, ¿qué hace? Gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esta esperanza fuimos salvados. Por favor, subrayen esa parte del versículo 24, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Mis hermanos, ¿está gimiendo nuestra alma?
Está gimiendo nuestra alma porque nuestro cuerpo se ha redimido. Está gimiendo como la creación para que el Señor venga y ponga todo en orden, todo como debe de ser, todo como lo había diseñado en el paraíso y se lo entregó al hombre. Está en realidad gimiendo nuestra alma por eso, porque noten que dice, porque con esa esperanza fuimos salvados. Si hemos sido convertidos en ciudadanos del cielo por lo que Cristo hizo, entonces debemos anhelar estar en nuestra verdadera patria, ¿no es cierto? Todos los que hemos venido a Estados Unidos, que somos de otro país, que vinimos por nosotros mismos o nos trajeron nuestros padres, mi papá anhelaba vivir en los Estados Unidos. Uy, me acuerdo todavía cuando yo era chamaquillo. Y anhelaba venir a los Estados Unidos y trabajar y ganar dinero para ir a hacer su casa. Y luego llegó a los Estados Unidos y puro quejarse de los gringos. Primero quería estar entre los gringos y luego a quejarse de los gringos. Y los gringos estos y el gobierno esto y el gobierno aquello y que los taxis y que esto y que aquello y que aquí nunca voy a tener casa. Y bueno, pero cuando volvió de nuevo a la tierra de Dios y edificó su casa en donde todavía vive, ahí fue donde ya se sintió terrenalmente contento. Pero su alma todavía no descansa, porque todavía no se acerca al Señor. Pero así nuestra alma también debe gemir, como dice aquí Pablo, que la naturaleza gime. ¿Sí? Luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 17, porque por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac, te vendrá descendencia. Noten por favor que aquí cambia la cosa. ¿Sí? Ahora aquí vamos a ver cosas prácticas, cosas terrenales, a través de las cuales estas mismas personas que las cuales estamos leyendo demuestran su fe, no en lo que viene necesariamente, sino en lo que tienen delante de ellos por hacer que Dios les ha llamado a hacer. Noten, por la fe, Abraham fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac te vendrá descendencia. Piensen aquí, ese hijo que Dios le había prometido a Sara en su vejez es el mismo hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y la prueba para Abraham aquí era presentar a su hijo, su único hijo lo llama Dios, como un sacrificio delante de Dios, un holocausto. ¿Y saben lo que es un holocausto? Un holocausto es un sacrificio que no solamente se sacrifica y se drena toda la sangre, sino que se tasajea y se pone sobre un altar y se quema hasta que sea completamente consumido por el fuego. Dios le está diciendo aquí a Abraham, toma a tu hijo, mátalo, tasajéalo, ponlo sobre el altar y quémalo hasta que se consuma todo. ¿Alguien ha tenido una prueba como esa de parte de Dios? Levante la mano, por favor. Ninguno. ¿Se imaginan lo que ha de haber pensado Abraham? ¿Se imaginan lo que ha de haber pensado Sara? Si le dijo. Pero Abraham sabía que tenía la promesa del Señor. En Génesis 21:12, cuando Sara le dice a Abraham que despida a Agar y a su hijo Ismael, noten lo que le dice Dios a Abraham. Génesis 21:12 dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño. Noten que ni siquiera le dice de tu hijo, del niño, ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga. Note lo que le promete, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. La promesa de darle un hijo a Abraham y Sara se ha cumplido, pero ahora se le da la promesa de que por medio de Isaac, de ese hijo de la promesa, Abraham iba a tener más descendencia. Abraham iba a tener nietos y bisnietos y tataranietos. ¿Sí? Dios se lo había prometido y ahora le dice, sacrifícalo. Como que hay una contradicción ahí, ¿no es cierto? Hay una contradicción de parte de Dios. Te prometo que te voy a dar un hijo. ¡Pum! Ahí está tu hijo. Ahora tómalo y sacrifícalo. Definitivamente parece que hay una contradicción ahí.
Génesis 22, 1 al 5 se nos cuenta parte de la historia en donde se nos dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Versículo 2, y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo. Noten que le dice, al que tanto amas. Y a propósito es la primera palabra, es la primera mención de la palabra amor en la Biblia, en donde se está manifestando el amor de un padre por un hijo. ¿Okay? Que es una clara imagen aquí de Dios el Padre y Dios el Hijo, obrando juntos. Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, al día siguiente, Abraham se levantó, agarró a su hijo y se fue en dirección opuesta al monte Moría para esconderlo en una cueva para que Dios no lo pudiera tocar. Eso es lo que dice ahí. ¿Verdad que no dice eso? Dice, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac, cortó la leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Imagínense el corazón de Abraham cuando vio el lugar en donde iba a tener que sacrificar a su hijo. Versículo 5, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno. Luego noten lo que dice Abraham. Y el niño y yo iremos hasta ese lugar, ahí adoraremos, y noten las últimas 5 palabras, y luego volveremos aquí mismo. ¿Sabía Abraham lo que iba a tener que hacer? Sí sabía Abraham lo que iba a tener que hacer. Y les dice a sus siervos, ustedes quédense aquí, el niño y yo, o el muchacho y yo, según la versión que vean, vamos a ir a aquel lugar y vamos a adorar y luego vamos a volver. ¿Qué estaba mostrando Abraham con esas palabras? ¿Qué estaba mostrando Abraham? Fe en Dios. Fe en Dios. En que si él obedecía a Dios, Dios iba a honrar su fe. Abraham no sabía cómo le iba a hacer. ¿Sí? Dios. Pero él tenía la confianza en que si él obedecía a Dios, él iba a obrar su fe. Ahora, noten por favor como si juntamos el versículo 5 de Génesis capítulo 22 y lo seguimos con el versículo 19 de Hebreos 1, lee así. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar, ahí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Versículo 19 de Hebreos 11. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y ese sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué pensó Abraham? Ok, este es el hijo que Dios me prometió. Check. Ahora Dios me está pidiendo que lo sacrifique delante de él. Check. Pero él me dijo que a través de Isaac iba yo a tener descendencia. Noten que no dijo, Dios, ¿cómo le vas a hacer? Noten que nada lo detuvo, nada lo movió de no obedecer a Dios. Pero él sabía en su corazón que la promesa de Dios era fiel, que en Isaac iba a tener descendencia y que si Dios dejaba que matara a Isaac, Dios lo iba a levantar de entre los muertos para cumplir su promesa. Pregunta, ¿es esa la clase de fe que tenemos nosotros para con Dios? La clase de fe que cuando Él nos pide algo, se lo damos, aun cuando sea parte de su promesa para nuestra vida, se lo damos con la plena confianza de que Él nos lo va a devolver a su debido tiempo. Porque mientras no lleguemos a tener esa clase de fe, mis hermanos, cualquier cosa que Dios nos pida, que no estemos dispuestos a dar, así como Abraham dio a Isaac, eso nos va a mantener en desobediencia a Dios. Tenemos que estar dispuestos a darlo a Dios. Y noten de nuevo cómo aquí podemos ver claramente que la fe, ¿sí?, se manifiesta en acción. Y la acción que debe de haber cuando hay fe es obediencia
a lo que Dios pide, a lo que Dios dice en su palabra. Podemos decir hasta que nos pongamos del color que queramos que tenemos fe. Pero si no hay obediencia a Dios, ¿cómo sabemos que tenemos fe? ¿Cómo sabemos que nuestra fe es verdadera? Si no hay obediencia a Dios. Estamos en realidad teniendo la clase de fe que Dios nos demanda de nosotros que tengamos, o estamos teniendo la clase de fe que es de los labios para afuera nada más. De esa fe de la cual Jesucristo dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De la misma fe que los demonios tienen en Dios, de esa misma creencia que Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Tenemos esa clase de fe, porque la verdadera fe, la fe de la que está hablando aquí el escritor a los hebreos, se manifiesta en obediencia porque les está pidiendo que tengan esa clase de fe que los va a llevar a aferrarse a Dios a pesar de todo lo que están sufriendo. ¿Sí? Noten, Abraham fue confrontado con una promesa y una orden de Dios de nuevo que parecían contradecirse. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo? Obedeció. Obedeció. Y dejó que Dios se encargara de la promesa. Abraham obedeció y dejó que Dios se encargara de la promesa. Cuando nosotros somos confrontados por una promesa que Dios nos ha dado y luego por una orden que Dios nos da después de esa promesa, que parece contradecir a la promesa, de acuerdo a lo que leemos aquí, ¿cómo debemos responder nosotros a esa orden? Con obediencia y dejarle la promesa a Él. Señor, tú prometiste esto, pero ahora me estás mandando a hacer aquello. Señor, por fe y porque te amo y porque tú eres mi Dios y tú eres mi Señor, yo voy a cumplir con mi deber de obedecerte y te voy a dejar la promesa a ti. Saben que yo sé lo que esto se siente. Todos ustedes saben que mi esposa ha tenido cáncer ahora ya por 5 veces en su vida, desde que la conocí. Y cada vez Dios ha sido fiel en sanarla. Esta última vez, el año pasado que tuvo cáncer, ella estaba leyendo las escrituras y orando a Dios y pidiéndole a Dios. Ella me dijo, honey, porque me dice honey, o babe, Dios me prometió que me iba a sanar. Y después de 6 meses de quimioterapia quedó libre de cáncer. Pero 2 meses después le volvieron a detectar cáncer. Ella me preguntaba, honey, ¿por qué? Si la promesa de Dios fue sanarme, ¿por qué tengo cáncer otra vez? Y le pregunté, ¿no estabas libre de cáncer antes de que lo volvieran a decir? Sí. Entonces Dios te sanó. Dios te sanó. Pero te mandó una nueva prueba. Y ahora, así como confiaste las primeras 4 veces, tienes que confiar esta 5ª vez y ser obediente a Él y simplemente dejarle la promesa a Él. Este viernes pasado fuimos con el doctor que la está tratando en Tijuana y nos volvieron a decir que está libre de todo cáncer. Libre de todo cáncer. Y este doctor le detectó como 12 cánceres. Y está libre de todo cáncer. Ahora está en un tratamiento en la que se está recuperando su sistema inmunológico, está recuperándose de todos los daños que el cáncer hizo. Pero mis hermanos, Dios ha sido fiel cada una de esas veces. Dios nos da promesas, pero a veces nos prueba en medio de esas promesas. Y lo que nosotros debemos hacer, si queremos ver en realidad la gloria de Dios, es que si después de que nos da una promesa, Él nos hace pasar una prueba que no tiene sentido para nosotros, que no nos importe que no tiene sentido, porque fiel es el que dio la promesa. Cumplamos con nuestra parte, que es la obediencia, y dejémosle a Él su parte, que es el cumplimiento
de su promesa. Si hacemos eso, si esa es la fe que tenemos, si esa es la fe que nos mueve a obedecer a Dios, a pesar de que lo que a veces nos pide que hagamos no tiene sentido para nosotros, y nos abandonamos a su voluntad, a su gracia, a su misericordia, las cosas van a salir como Dios quiere en nuestras vidas. Y vamos a tener grandes, grandes, grandes y maravillosos testimonios de la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar.